podemos empezar de una vez. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, les compartiré el tema de oclusión intestinal. La oclusión es una interrupción del flujo normal del contenido intestinal y los signos y síntomas van a depender del nivel y el grado de obstrucción. Por nivel entendemos como obstrucción alta a las estructuras del intestino delgado y obstrucción baja cuando la obstrucción se da en el colon y en el recto. Y el grado de obstrucción puede ser parcial o completa. Y de no resolverse condiciona alteraciones hidroelectrolíticas y de perfusión tisular que pueden comprometer la viabilidad intestinal y la vida del paciente. La mayoría, en el 80%, se localiza en el intestino delgado. Las causas de oclusión intestinal, hay causas mecánicas y que son extraluminal, parietal o intraluminal. En la extraluminal tenemos que son causados por hernias, bridas, vólvulos e invaginaciones, como se sigue en las imágenes de al lado. En la parietal es causado por tumores, enfermedades inflamatorias, e intraluminal por el hilio biliar, fecalomas, besoar y cuerpos extraños. Por el hilio paralítico tenemos que es adinámico y espástico. En el adinámico puede ser causado por una poscirugía. No existe el hilio paralítico. Es como si dijera, sube para arriba o baja para abajo. ¿No? A ver, hilio o es parálisis intestinal. Pero no existe el hilio paralítico. Ya, síguele. Ok, y de causas vasculares como el embolia arterial y trombosis venosas y isquemia mesentérica. Fisiopatología. Se da una detención, tras la obstrucción se da una detención del tránsito gastrointestinal, lo que provoca un acúmulo de contenido intestinal, una disminución de la absorción y una creación de un tercer espacio. Esto da lugar a una proliferación bacteriana, lo que provoca una translocación bacteriana y puede llegar a sepsis. También hay un aumento en la presión intraluminal que puede causar gangrena y perforación y dar lugar a sepsis. También hay edema y estasis venosos y alteración hidrolítricas que llegan a trombosis isquémica, lo que provoca gangrena, perforación y de último sepsis. Las manifestaciones clínicas se da por una tétrada clásica, que es dolor abdominal, distensión, náuseas o vómito y una incapacidad para defecar o canalizar gases. En la exploración física tenemos una infección meteorizado, ondas peristálticas visibles, y en la palpación se da en busca de dolor localizado o un signo de rebote para descartar probable gangrena o perforación intestinal. En la auscultación, al principio se presentan ruidos hidroaéreos aumentados, de lucha y metálicos por el intestino delgado o borborigmo en intestino grueso, y en fases avanzadas se da un silencio abdominal. A la percusión depende de su contenido, puede ser si es gaseoso, es timpánico, o si hay contenido líquido, se da matidez, y será dolorosa si hay afectación de las asas o peritoneo. En el tacto rectal se da para investigar la presencia de tumores o fecalomas. En el cuadro clínico de la oclusión intestinal alta se presenta la tetra clásica, pero estos síntomas varían y dependen del sitio de obstrucción. Por ejemplo, si es proximal, el dolor epigástrico se presenta cada 5 minutos, el vómito es muy frecuente y hay poca distensión. Si la obstrucción es distal, el dolor es mesogástrico y se presenta cada 15 a 20 minutos, hay una distensión muy marcada y algunos signos de alarma que requieren intervención quirúrgica es cuando hay un compromiso de asa, donde vemos que en exploración física hay irritación peritoneal, toxicidad sistémica, fiebre, escalofríos y el rayos X con neumoperitoneo. En estudio de laboratorio hay leucocitosis, elevación de lactato, elevación de amilasa y elevación de DHL y se puede presentar acidosis.
Y en estudios de gabinete es el aire libre, neumatosis intestinal y perforación y por falta de reforzamiento o infarto o isquemia. En neoplasia intestinal baja, el cuadro clínico es un dolor hipogástrico con mucha distensión y vómito poco prominente. El vómito inicia de forma más tardía y puede ser de características fecaloides. Para el diagnóstico. El diagnóstico inicial se da por radiografía simple de abdomen en dos posiciones, ya sea bipedestación y de cúbito lateral, con una sensibilidad de 50-70% y una especificidad de 60%. Los criterios radiográficos son tres. Son al menos 3 niveles hidroaéreos, ausencia de aire distal y dilatación de mayor de 3 centímetros en asas de intestino delgado y mayor a 5 en el colon. Como las imágenes que se encuentran al lado, vemos en el intestino delgado, las asas están distendidas, localizadas de posición central, transversalmente dispuestas como peldaños de escaleras, como se muestra en las flechas. Luego, en el intestino grueso, las asas distendidas localizadas en posición lateral, de manera irregular y con los pliegues de las austas. Si la radiografía es compatible con el diagnóstico y hay una causa probable, ya sea que hay un antecedente quirúrgico o estamos hablando de un contexto de adherencias, no se necesita mayor valoración y se inicia el manejo conservador. Se realiza una tomografía a pacientes que no respondan en 24 a 48 horas de manejo conservador y que no sepamos una causa aparente de la obstrucción. Los signos que se pueden encontrar en la tomografía está el signo de terminación en pico de pájaro, que se define como una terminación fusiforme del asa proximal al nivel de la obstrucción, como se muestra en las flechas de la imagen. También hay una adhesión parietal anterior que implica que la zona de transición entre el asa proximal y la distal a la obstrucción está contigua a la pared abdominal, como se muestra en las flechitas también de la imagen. Podemos encontrar el signo de la asa en U o en C, en donde la asa obstruida adopta esta forma y sugiere una oclusión en asa cerrada. Está señalada en la flechita negra. Y el signo de remolino cuando dos asas intestinales rotan sobre sí misma en sentido horario junto con vasos y grasa mesentérica. Las principales diferencias entre la obstrucción del intestino delgado y el colon, tenemos que en frecuencia el 70% se da en el intestino delgado y en un 30% en el colon. En la radiografía simple, en el intestino delgado lo vemos como pilas de monedas, niveles hidroaéreos y ausencia de aire distal, como se muestra en las imágenes de al lado. Y en el colon vemos un colon distendido. Las causas más comunes en orden del intestino delgado son por adherencias, hernias extrínsecas, hernias intrínsecas, neoplasias extrínsecas, neoplasias intrínsecas. Y en el colon las causas más comunes son neoplasias y volvulus en sigmoideo o cecal y divertículos. Por el sitio de perforación, el intestino delgado, el asa proximal al sitio de obstrucción y en el colon por el ciego por ser la porción más delgada del colon. El manejo es conservador por lo general cuando se da en el intestino delgado y cuando se da en el colon es quirúrgico por lo general, tanto por la etiología como por el mecanismo de asa cerrada. Y la resolución con el manejo conservador es en un 70% cuando se da en el intestino delgado y en un 25% en el colon. El tratamiento. El tratamiento conservador se da en casos de que no exista gravedad extrema, sin signos de perforación ni de oclusión completa. Se da una evacuación a un hospital si la clínica es de más de 12 horas y existe empeoramiento, aunque se conozca la causa. Se da una dieta absoluta y si el cuadro no mejora, colocar una sonda nasogástrica para descomprimir. Hidratación abundante y corrección de alteraciones hidroeléctricas, ya que es común la presencia de alcalosis e hipopotasemia por el vómito. Si no hay respuesta en 48 horas, el paciente debe ir a quirófano. Si la tomografía muestra datos de isquemia, perforación o mecanismo de asa cerrada o una obstrucción completa, se deberá ingresar a quirófano.
Y hay ciertas particularidades del tratamiento. Cuando se da una obstrucción del intestino delgado, tenemos que el tratamiento endoscópico es útil cuando hay una causa intraluminal y resecable de obstrucción, como la presencia de litio. También para las obstrucciones ocasionadas por neoplasias, en cuyo caso se utilizan prótesis. Por lo general, las obstrucciones por adherencias en los primeros 30 días de un evento quirúrgico se resuelven de forma conservadora. Cuando se necesita manejo quirúrgico, si es una oclusión o suboclusión en área única, se libera con adherenciolisis laparoscópica. Si se decide que el paciente requiere tratamiento quirúrgico y se desarrollan signos de toxicidad, se inician antibióticos contra gram negativos y anaerobios. Si en quirófano se duda de la viabilidad de un asa intestinal, se puede dejar en su lugar y realizar una segunda cirugía diagnóstica a las 24 horas. En pacientes con obstrucción por cáncer a los que no se les puede ofrecer tratamiento curativo, se les pueden administrar de manera paliativa octreotide para disminuir las secreciones y esteroides para desinflamar la zona. En la obstrucción del intestino grueso, para cáncer de colon paliativo, sin datos de alarma como perforación, se puede colocar un stent por colonoscopía. Si hay datos de necrosis, perforación o no se puede colocar el stent, se deberá realizar colectomía en quirófano. El tratamiento del vólvulo cecal es quirúrgico y se debe hacer secopexia. El tratamiento del volvulus sigmoideo sin compromiso de asa puede ser endoscópico. Si hay compromiso de asa o no hay respuesta al tratamiento endoscópico, se procede a tratamiento quirúrgico. Y cuando hay una obstrucción por diverticulitis, se deberá tratar esta y seguir las indicaciones médicas y quirúrgicas propias de esta patología. Se presentan las referencias y es todo. Gracias por su atención. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto me la puede hacer. ¿Alguna duda? Doctora, yo leí que el tratamiento convencional duraba entre 48 y 72 horas. ¿Es conveniente esperar todo este tiempo o se puede referir de manera más inmediata para cirugía? Depende mucho del tiempo de evolución de su paciente y depende mucho de las características que tenga su paciente.
Lo que pasa, doctor, es que de la información que leí, mencionaban que en la sonda nasogástrica se iba a obtener parte de eso, de todo el fluido que se está quedando ahí obstruido. Y decía que lo más importante era el volumen, más no la calidad de lo que se está extrayendo. Entonces, esta parte es también la que me confunde porque le doy más importancia al volumen según lo que dice la guía de práctica o a la calidad de lo que estoy extrayendo, porque ya puedo estar también en un Corta. estado. Hola, hola. Se corta, no te entendí. Lo que Hola. pasa es que la guía de práctica hablaba de que al colocar la sonda nasogástrica para iniciar el tratamiento convencional, lo más importante era obtener volúmenes menores a 500 mililitros, pero decía que no era tan importante la calidad de lo que se extraía. Entonces, en esta parte, por el mismo padecimiento, yo consideraría que lo que se está extrayendo también es importante porque va a conducir a situaciones más complejas que pueden llevar a una sepsis, ¿no? No, bueno, más o menos. El chiste de poner o de colocar una sonda nasogástrica, evidentemente, es sacar el contenido que se está acumulando en la parte proximal a la obstrucción. Evidentemente, la parte distal a la obstrucción, pues no tiene líquido. Acuérdense que el intestino, su contenido es líquido más aire. Si nosotros tenemos una obstrucción, es como si pisamos una manguera que está funcionando, pues a partir de donde pisamos, deja de salir el líquido, pero previo a, se empieza a acumular el líquido porque el líquido se sigue produciendo. Entonces, lo ideal para la sonda o la sonda se coloca por dos razones. Uno, para sacar ese contenido, porque evidentemente, mientras más se distiende el intestino, más traslocación bacteriana puede haber y entonces efectivamente esa traslocación bacteriana puede hacer que haya una sepsis. O mientras más se distiende el intestino, más dolor hay. O mientras más se distiende el intestino, la posibilidad de una infección pues también es mayor. Entonces, de una perforación también es mayor. Entonces, la sonda es para eso, pero las características del líquido de la sonda no te causan ningún conflicto estrictamente. Muchas gracias, doctora.
¿Alguna otra duda? Por mi parte, ¿no, doctora? Muchas gracias. No, doctora, gracias. ¿Cuántas clases nos faltan? Tres clases quedan para la fecha oficial de vacaciones, doctora. Muy bien, pues si no hay nada más que aclarar, entonces nos vemos el lunes. Muchas gracias, doctora. Buen fin de semana. Gracias, doctora. Hasta lunes. Muchas gracias, doctora. Sí, doctora, gracias. Bueno.